El sermón esta mañana es de 1 de Pedro, capítulo 3. Vamos a continuar con nuestro estudio de esta epístola. Y el enfoque en particular es la frase en versículo 15, donde Pedro dice que hay esperanza en nosotros. Habla acerca de la esperanza que hay en nosotros o en vosotros. Entonces vamos a leer los versículos 13 al 17 y luego vamos a dedicar tres sermones a esta frase, a este tema, y este sermón es obviamente la primera parte de 3 sermones. Leamos entonces 1 de Pedro capítulo 3, los versículos 13 al 17. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Amén. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. En el mes de enero, hace unas semanas, ustedes saben que los ancianos nos reuníamos por unos días para planear el año, para considerar el ministerio, etc. Pasamos algunos días trabajando juntos para hacer planes y muchas cosas. Y en esas reuniones nosotros hablamos acerca de cada miembro de la iglesia y cómo podemos nosotros como pastores ministrar o pastorear a cada uno. Y un tema común, algo común en los miembros fue que muchas veces los pastores dijeron acerca de tal miembro, dijeron, este miembro ha luchado con la ansiedad y la depresión. Esas dos cosas, la ansiedad y la depresión, han sido comunes entre los miembros de nuestra iglesia. Y entonces yo empecé a pensar en esas reuniones con los ancianos, ¿cómo podemos ayudar a estos hermanos, estos miembros? ¿Cómo podemos ministrar? Y luego pensé, pues 1 de Pedro 3:15, la esperanza que hay en nosotros. Esto es lo que necesitamos. Y por lo tanto, este sermón o estos 3 sermones, la meta es alcanzar la esperanza. Pero para llegar entonces, para llegar a la esperanza, vamos a pasar por 2 sermones que hablan acerca de la ansiedad y la depresión, que es un tema a veces difícil, pero quiero aclarar unas cosas, explicar otras cosas, y Dios mediante ser fiel a la palabra de Dios. Entonces pueden ver en el bosquejo, en el boletín, que hay dos puntos en este sermón. Primero, el cuerpo y el alma, y luego 12 trampas que debemos evitar. Pero este sermón habla de 4 trampas y el siguiente sermón será 8 más. Vamos a ver, quizás más, porque no he preparado. Ya preparé 8 puntos más, pero quién sabe cómo desarrollará el sermón durante la semana. Y luego el tercer sermón sería la esperanza que hay en nosotros. Esto es la idea que tengo para esos 3 sermones. Entonces vamos a empezar con punto número 1, el cuerpo y el alma. El cuerpo y el alma. En los versículos que acabamos de leer, hay un contraste entre lo externo y lo interno, la experiencia externa de un cristiano y la experiencia interna
de un cristiano. Por ejemplo, Pedro dice que externamente debemos tener buena conducta entre los gentiles, entre los incrédulos. Debemos manifestar o hacer evidente nuestra buena conducta en el mundo. Y también dice Pedro que a veces, en muchos casos, nuestra buena conducta será una causa para ser perseguidos o sufrir persecución. Externamente, entonces, estamos a veces sufriendo persecución. Y también dice Pedro que debemos estar preparados para ofrecer una defensa a otras personas que nos preguntan acerca de la esperanza en nosotros. Entonces, externamente vemos buena conducta, persecución y debemos prepararnos para ofrecer una defensa. Pero uno de los puntos de Pedro, uno de sus propósitos en enseñar estas cosas, es que venga, todo lo que acontece externamente no puede cambiar lo interno, la experiencia interna del cristiano. Entonces, Pedro también nos dice que no debemos tener miedo. Vivimos sin temor. También dice que santificamos al Señor en nuestros corazones. Es decir, que honramos a Cristo. Exaltamos a Cristo en el corazón. Para que si el magistrado o el gobierno nos dice, haz esto, nosotros vamos a decir, no, voy a servir a Jesucristo, no voy a negar a Jesucristo. Honro, santifico a Jesús en mi corazón. Pedro dice que hay esperanza en nosotros. Y dice que tenemos una buena conciencia. Entonces el cristiano externamente tiene buena conducta, persecución, etc. Pero internamente vive sin temor, santificando al Señor en su corazón, con esperanza y una buena conciencia. Hay un contraste entonces entre lo externo y lo interno. Y esto es un tema común en las epístolas de Pablo, aquí en Pedro y en muchos otros casos. Y quiero que nosotros pensemos así también acerca de la depresión y la ansiedad. La depresión y la ansiedad. Quiero que pensemos acerca de lo externo y lo interno. Lo externo y lo interno. Esto es importante porque una de las razones por la cual este tema es difícil enseñar es porque las palabras que usamos a veces se confunden con varias cosas, se confunden porque comparten las mismas palabras o el mismo vocabulario. Una persona dice esto, otra persona dice esto, usan las mismas palabras pero están hablando acerca de cosas diferentes. Debemos entonces considerar la vida del cuerpo y la vida del alma de una persona. Dios nos hizo, como seres humanos, Dios nos hizo cuerpo y alma. Una parte física y una parte no física, inmaterial. El alma, el cuerpo es físico, el alma no. Uno no puede tocar el alma, uno no puede ver el alma, es inmaterial. Y un ser humano es cuerpo y alma. Lo externo, el cuerpo, lo interno, el alma. Y cuando nosotros hablamos acerca de la ansiedad y la depresión, es importante aclarar o distinguir entre el cuerpo y el alma. Por ejemplo, cuando una persona, lo que sucede es que más y más las generaciones jóvenes hablan de la ansiedad y la depresión en ciertos términos o palabras, y las generaciones más viejas no entienden, porque las dos generaciones están hablando acerca de diferentes cosas a veces, pero con las mismas palabras. Y nosotros podemos hablar acerca de una ansiedad y depresión del cuerpo y una ansiedad y depresión del alma, que son distintas. Déjenme explicar. Noten en el boletín, en el bosquejo,
puse bajo las palabras un vocabulario confundido, ansiedad y depresión. Esas son las palabras comunes. Todas las personas hablan de estas cosas. Pero a veces lo que una persona quiere comunicar o lo que está describiendo no es, debo decir esto también, y cuando hablamos acerca de la ansiedad y la depresión, muchas personas, quizás la mayoría, suponen que estamos hablando acerca de algo del alma. La ansiedad, un miedo de no sé qué. Estoy ansioso porque no sé qué va a pasar, tengo miedo. Entonces piensan acerca de la ansiedad con relación al miedo. Y cuando hablan acerca de la depresión, piensan acerca de una tristeza profunda. La depresión es una tristeza profunda. El miedo y la tristeza, esos son síntomas o describen experiencias del alma. Del alma. Pero frecuentemente las generaciones más jóvenes, cuando hablan acerca de su ansiedad y depresión, están describiendo cosas más físicas del cuerpo. Y entonces las dos generaciones no se entienden. no se entienden. Y por eso, ahora regresamos al bosquejo, por eso puse ansiedad y depresión que clásicamente o tradicionalmente describen cosas del alma. Otras personas están hablando acerca de cosas físicas y cuando dice ansiedad, lo que quiere decir es parálisis. Parálisis. Y cuando hablan acerca de la depresión, están hablando acerca de un entumecimiento, que no sienten nada. No es una tristeza profunda, no es una melancolía, sino no sienten nada. Déjenme explicar más. Quizás ustedes han estado en una situación así. Cuando yo trabajaba en un restaurante como mesero, nosotros estamos haciendo muchas cosas, bebidas, comidas, pedidas, muchas cosas. Entonces uno se acostumbra al ritmo de ser mesero. Pero un día el gerente me pidió que yo trabaje 1 hora en la pastelería del restaurante. Entonces no fue el trabajo normal para mí. Yo no me habían entrenado para hacer este trabajo. Fue la primera vez que lo hice y debe haber sido fácil. El trabajo no era muy difícil, pero por no tener experiencia con este trabajo, lo que pasó es que me confundí y no pude pensar claramente porque tantas cosas estaban pasando que para otra persona sería muy fácil. Pero yo puedo recordar que hasta mi vista, hasta mi perspectiva se limitó y mi cerebro no pudo procesar todas las cosas que estaban pasando. Fue una experiencia bien física de que mi cuerpo no pudo hacer el trabajo por el estrés de la experiencia nueva. Y yo recuerdo claramente en mi memoria el sentimiento físico que tuve en este momento. Entonces me quedé casi paralizado, no literalmente paralizado, pero sin saber qué hacer. Y fue un sentimiento muy físico. Muchos jóvenes, cuando hablan acerca de su ansiedad, están hablando acerca de este sentimiento o esta experiencia de algo físico, que su cerebro que no puede procesar algo y se sienten casi paralizados y no saben qué hacer. Entonces su ansiedad no es un miedo profundo. Su ansiedad no es, tengo miedo de esto, no sé qué va a pasar. Yo no sé qué hacer ni cómo hacerlo. Y entonces si una generación piensa que la ansiedad es un miedo acerca de lo desconocido y dicen, vamos,
No seas así. Y el joven se siente paralizado por no saber qué hacer o cómo hacerlo. Las dos no se van a entender. Así también en la depresión. Cuando yo pienso acerca de la depresión, yo pienso acerca de una tristeza profunda y una melancolía. A veces decimos, un pastor de Irlanda me dice, Samuel, ¿te sigue el perro negro? Que la tristeza profunda es como un perro negro que te sigue en todo lugar y no puedes escapar de esta tristeza profunda. Es un perro negro que te sigue. Y me dice, Samuel, ¿te sigue el perro negro? Y yo le digo, sí. Pero en mi mente, en mi experiencia, la depresión es algo del alma. Es una tristeza profunda. Pero muchos jóvenes y otras personas, no solamente jóvenes, pero muchas personas, sobre todo los jóvenes, cuando hablan acerca de la depresión, están hablando acerca de una cosa más física, que no sienten nada. No tienen propósito, no tienen deseos. ¿Tienes gozo? No. ¿Estás triste? No. No sienten nada. Es un entumecimiento. Es como anestesia. Es como anestesia. Yo no siento nada. No tengo dolor, ni placer, nada. Y muchas personas, cuando hablan de su depresión, están hablando acerca de no sentir nada. Y uno de los puntos, es que es necesario expandir nuestro vocabulario. Usar otras palabras quizás para comunicar lo que estamos experimentando y para poder entender lo que otros están experimentando. Porque si tú piensas que el problema es el miedo, tú vas a decir a esta persona, no tengas miedo. Pero frecuentemente su ansiedad no es un miedo. Es un parálisis por no saber qué hacer ni cómo hacerlo, etc. Y es importante diagnosticar o considerar el alma del hombre. ¿Será esto una depresión del alma o una ansiedad del alma? ¿O será esto algo más del cuerpo? Y no quiero dividir el cuerpo y el alma. El cuerpo y el alma se afectan. ¿Por qué es que este niño o este joven no siente nada? Esto puede ser mucho del alma también. No quiero dividir estas cosas, pero sí quiero hacer distinciones entre problemas del cuerpo y problemas del alma. El alma afecta al cuerpo y el cuerpo afecta al alma. Una persona enferma con dolor y debilidad, ¿qué va a pasar? Su alma va a estar triste. Entonces, y si el alma está triste quizás por la muerte de un familiar, ¿qué pasa? Los que están en luto frecuentemente están muy cansados, pero no has hecho nada. Pero la tristeza causa cansancio profundo. Entonces el cuerpo y el alma se afectan mutuamente. No debemos dividir, o esto es solamente del alma y no del cuerpo, y esto es solamente del cuerpo y no del alma. No es tan dividido, pero sí podemos distinguir y así tratar a cada uno correctamente. Problemas del alma con consejería y con escritura y con ánimo. Problemas del cuerpo con otros medios y métodos que vamos a mencionar en algunos momentos. Como cristianos, nosotros reconocemos que Dios nos creó de tal manera que tenemos un cuerpo y un alma. Un cuerpo sin alma, ¿qué es? Un cadáver. Un alma sin cuerpo, ¿qué es? Un espíritu, un ser humano muerto, un muerto. Un ser humano completo, así como Dios lo creó y así como seremos para siempre, es cuerpo y alma. Y la realidad es que nosotros debemos considerar los dos cuando pensamos acerca de la depresión y la ansiedad, y debemos hablar claramente para describir qué es que estás experimentando. Ayúdame a entender.
Me siento paralizado porque no sé qué hacer ni cómo hacerlo. Ok, te puedo ayudar con esto. O me siento ansioso, con miedo de no sé qué. Ok, te puedo ayudar con esto. Y son problemas muy diferentes. Pero las dos personas dicen ansiedad. Mi problema es ansiedad. Debemos desarrollar nuestro vocabulario. Bueno, en segundo lugar, vamos a hablar en este sermón 4 trampas que debemos evitar, pero yo tengo 8 más, quizás 9 más en el siguiente sermón. Estoy todavía desarrollando el resto. En este sermón vamos a hablar acerca de 4 trampas que debemos evitar cuando pensamos acerca de la depresión y la ansiedad, o cuando nosotros ayudamos o intentamos ayudar a las personas que luchan con estas cosas. Queremos evitar trampas que obviamente implica como también andar correctamente. La primera trampa, un ateísmo no intencionado. ¿Quién de ustedes diría, yo quiero ser un ateo? Ojalá que nadie. Yo quiero ser un ateo, pero como cristianos podemos caer en un ateísmo no intencionado. Yo no sabía que en esto yo actué como un ateo. ¿Cómo es? ¿Qué es la trampa de un ateísmo no intencionado? Pues empieza con el mundo alrededor de nosotros. En las universidades, en los gobiernos, en los hospitales, en muchos contextos en muchos contextos de educación, la gran mayoría de universidades y escuelas, ellos van a presentar una perspectiva del mundo, una perspectiva materialista, que significa todas las cosas que existen son las cosas físicas. Los átomos y la energía. El universo consiste de estas dos cosas, átomos y energía. No hay nada más. No hay nada más. Y esto es una perspectiva materialista, que lo material, las fuerzas materiales y las cosas materiales, esto constituye toda la realidad. Y así niegan la existencia, la realidad de el mundo invisible, de Dios, de los ángeles, de los demonios, del alma del hombre. De tal perspectiva, tú eres tu cuerpo y nada más. Nosotros somos el polvo de las estrellas, así arreglados en esa forma por la coincidencia de la evolución y la selección natural de la naturaleza, etc. Y nosotros sabemos que esto es tontería, pero lo creen y lo enseñan. Y ellos practican medicina desde la perspectiva de que el hombre es su cuerpo y nada más. Una perspectiva materialista. Entonces, la manera en que ellos tratan a la ansiedad y a la depresión es casi siempre de una perspectiva puramente clínica, con pastillas y medicina. El problema es un problema químico, entonces el remedio es un remedio químico. Y así entonces están dando pastillas para los imbalances del cuerpo. Y a veces esto sí es lo que necesitamos. Pero el problema es que esto será la única manera en que ellos van a tratar a estos problemas. Y como cristianos no debemos caer en la trampa de pensar que yo soy mi cuerpo y nada más. Y si mi reacción a la ansiedad o a la depresión es solamente remedios físicos, entonces así voy a caer en la trampa de un ateísmo no intencionado. Nosotros somos cuerpo y alma. Y si nosotros pensamos por accidente que somos cuerpo y nada más, así caemos en esta trampa. Entonces, un cristiano que se cae en esta trampa acepta, esto es un ejemplo, un cristiano
acepta una diagnosis de tal manera que entonces viven por esta diagnosis como si no haya nada más grande u otro que la vida del cuerpo. Por ejemplo, un cristiano que dice, el médico me ha dado un diagnosis de que yo tengo ansiedad. Y luego se define por esto. Esto es mi condición, esto es lo que soy, esto es quién soy. Y esta persona vive por esto y se define por esto. Pero tú eres más que tu cuerpo, tú eres más que tu diagnosis. Y no es incorrecto, no es malo tener una diagnosis, pero definirse por esto y pensar que esto es lo que eres, esto no es correcto. Tú eres más que tu cuerpo. Y aun si tu cuerpo lucha con esta parálisis o estos sentimientos, estas experiencias, tú eres más que esto. Esto también, un cristiano puede caer en la trampa de un ateísmo no intencionado si rechaza la consejería pastoral o de la iglesia y si solamente quiere pastillas y no quiere meterse en los remedios más profundos, a un nivel más profundo que su cuerpo. Entonces, si un médico nos dice, yo te doy una diagnosis de ansiedad y depresión, ¿okay? Esto puede ser de mucha ayuda, pero debemos recordar que somos más que el cuerpo. De hecho, es un pensamiento que nos libra, que nos da libertad de reconocer, yo soy más que mi cuerpo. Y aun si mi cuerpo está luchando con imbalances o un desorden de cualquier tipo, yo tengo una esperanza y un gozo que aun si mi cuerpo se descompone, este gozo y esta esperanza son perfectas. Pero el cristiano ateo, por accidente, no intencionado, no se da cuenta o no recuerda, yo soy más que mi cuerpo, yo soy más que mi cuerpo. Si nos definimos por la diagnosis del cuerpo, estamos limitando la perspectiva solamente al cuerpo y olvidándonos de la esperanza que hay en nosotros. Segundo, los medios no usados. La primera trampa describe un cristiano al extremo de enfatizar el cuerpo a la exclusión del alma. Y por eso son ateos no intencionados. Pero hay muchos cristianos que caen en otra trampa, al otro extremo, de medios no usados cuando enfatizan el alma y así son negligentes con el cuerpo. Pablo dice, y no estén afanosos por nada, o por nada estén afanosos. Y entonces hay muchos cristianos que con buenas intenciones, vamos a decir con buenas intenciones, piensan que todo tipo de ansiedad es entonces pecaminoso. Y uno no necesita pastillas o medicinas, porque Pablo simplemente dice, no estén afanosos. Entonces, no estés afanoso. Pero no es una broma. Hay muchos cristianos que hablan así y viven así y predican así. Los cristianos no necesitan medicinas para la ansiedad. La ansiedad es un pecado de que un cristiano debe arrepentirse. Entonces el remedio es el arrepentimiento, no la medicina. Porque Pablo dice, no es por nada estén afanosos. Pero una vez más, hay que aclarar ¿qué queremos decir cuando decimos ansiedad o ansioso? ¿De qué estamos hablando? Si un cristiano vive con miedo y terror en la mente acerca de lo que está pasando en el mundo, o qué va a pasar mañana, o qué va a pasar hoy, puede ser una falta de fe. Hermano o hermana, Dios es soberano.
Dios te ama. Dios tiene un cuidado providencial para todo el mundo y en particular para sus hijos. No, por nada estén afanosos. Dios está en control. Esta persona que está viviendo como si no tuviera fe. Y sí debemos exhortar a tal hermano a quizás arrepentirse de su falta de fe, de su falta de esperanza. Porque está ansioso como si Dios no existiera. Pero Dios es poderoso y soberano y todo está bajo su control. Pero hay otras personas que no tienen miedo, no están viviendo sin fe, pero su cuerpo a veces sienten miedo. No miedo, es difícil usar las palabras. Su cuerpo físicamente a veces tiembla. Y si tú le preguntas, ¿por qué? ¿De qué tienes miedo? No tengo miedo, pero mi cuerpo está ansioso. Y a veces no saben cómo comunicar lo que están experimentando. Esto no es una falta de fe. Entonces el remedio no es arrepentirse de una falta de fe. El remedio puede ser pastillas que les ayudan a las personas a regresar a un balance químico en el cuerpo. Puede que sí. Y entonces la trampa son los medios no usados. Una persona con un cuerpo ansioso quizás no usa los medios de medicinas o consejería porque creen falsamente que no debe usar estas cosas. Que sería pecado o sería evitar la fe en Dios o los remedios bíblicos. Pero la palabra de Dios es suficiente para todo lo que Dios le ha hecho suficiente. La palabra, si yo quebranto mi hueso, mi brazo, la palabra de Dios no puede sanar mi brazo. No es suficiente por eso. Y si yo voy al hospital con el brazo quebrantado, no puedo dar al médico mi Biblia para decir, esto tiene el remedio. No tiene el remedio para un brazo quebrantado. No tiene las instrucciones para esto. Es suficiente para otros propósitos. Entonces yo necesito un médico que ha estudiado el brazo y sabe cómo restaurar y sanar mi brazo. Así también hay ciertos desórdenes o enfermedades del cuerpo que los médicos pueden sanar con la bendición de Dios. Y los cristianos no deben evitar los remedios. Proverbios 27, versículo 9. Dice, el ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. Y en otros versículos dice que el vino alegra al corazón o que comer una comida buena con la familia, estas cosas alegran el corazón. O estar con tu esposa y con la familia, con los hijos, estas cosas alegran el corazón. No decimos a tales personas que están comiendo y bebiendo y divirtiéndose, no decimos, estas cosas no deben alegrar a ustedes, solamente Dios. Dios nos alegra por medio de estas cosas, ¿verdad? Así también las medicinas que curan el cuerpo, eso no es evitar a Dios, ni decir no necesito a Dios en esto. Esto es Dios nos cura o nos ayuda por medio de los medios. Y no es una falta de fe usarlos. Pablo le dijo a Timoteo que debe tomar vino para su estómago. El ungüento y el perfume alegran el corazón. Y los cristianos no deben evitar los medios que Dios nos ha dado para problemas que sí son físicos. Si el problema no es físico, las pastillas no van a hacer nada. Es probable que van a hacer daño en esos casos. Pero hay personas cuya ansiedad o depresión es un imbalance químico y no deben evitar los medios y los remedios para tales casos. Ni debemos suponer automáticamente, este hermano toma tales pastillas,
no cree en Dios, no tiene fe en Dios para curar, para sanar, para ayudar. No, no es así necesariamente. No debemos suponer esto. Número 3. Excusas sin justificación. Ahora entramos en los conflictos entre las generaciones. Una de las causas de los conflictos entre una generación mayor y una generación menor es que hay ciertas personas que piensan o dicen o actúan de tal manera que su ansiedad o su depresión les excusan de trabajo o responsabilidad, o en algún momento o permanentemente. Pero esto no es el caso. Todos nosotros tenemos que vivir en un mundo caído, un mundo bajo maldición. Todos nosotros tenemos que vivir con los dolores y el estrés y las dificultades que acompañan vivir en este mundo. Y aún los que están luchando con diferentes tipos de enfermedades deben contribuir y trabajar en la medida que puedan. No debemos permitir que las explicaciones se conviertan en excusas. Explicaciones no son excusas. Si una persona dice, me siento ansioso o estoy luchando con depresión, están explicando su condición. Y decimos, ok, ¿cómo puedo ayudarte? Pero si tal persona dice, y por lo tanto, ya no puedo trabajar, vamos a decir, no, hermano o hermana, sí puedes. Quizás un trabajo diferente. Quizás podemos cambiar las cosas para ajustar a las necesidades de esta persona. Pero no debemos simplemente rendirnos y ya tengo la diagnosis y esto me excusa de todo tipo de trabajo o responsabilidad. No es así. Frecuentemente es perseverar en lo difícil que nos hace más fuertes, que nos hace más maduros para salir de la depresión o la ansiedad, para superar, para crecer. Pero hay muchas personas que reciben una diagnosis y en lugar de decir, ok, ¿cómo puedo perseverar? ¿Cómo puedo superar? Les gusta la diagnosis. Quieren la diagnosis porque quieren entonces excusarse de todo tipo de responsabilidad o trabajo. ¿No? Quizás necesitan un momento, quizás necesitan un tiempo para no sé, para regresar a la normalidad. Sí, tenemos paciencia con ellos, pero esas cosas, la ansiedad y la depresión, o del cuerpo o del alma, no nos excusan de todo trabajo y toda responsabilidad. Proverbios 24, versículo 10. Me gusta mucho este versículo. Si flaqueas en día de adversidad, tu fuerza quedará reducida. O en otra traducción dice, si flaqueas en día de adversidad, tu fuerza es muy poca. No tienes mucha fuerza. That's rude. Es decir, quizás debes ser más fuerte. No me digas eso. Quizás debes ser más fuerte. No me digas eso. Hay gente que necesita oír esto. Crece, madura. Fortalécete. Sé más fuerte. Try, intenta. Ahora bien, esto es caso por caso. No es posible tomar tal punto del sermón y aplicarlo igualmente a todas las personas.
como ancianos, los 6 ancianos, cada uno de nosotros tenemos diferentes periodos en el año en que las cosas, uno está más ocupado con otras cosas que los otros. Por ejemplo, el pastor Sean, quien trabaja con los impuestos. Desde enero hasta el fin de abril, nosotros no le damos a pastor Sean otras responsabilidades, porque esto es su periodo en el año de estar súper ocupado, trabajando todo el día, casi toda la noche por unos meses. Pero después de abril, pastor Sean, él hace mucho, todo el trabajo normal y a veces más. Entonces nosotros, durante de enero hasta abril, no decimos, pastor Sean es muy negligente. No, entendemos su caso, su situación. Y en una familia o en la vida de una persona hay periodos, hay tiempos en que nosotros tenemos mucha paciencia con tal persona por su situación. Y no decimos simplemente, come on, get over it, deal with it. No, decimos, ¿cómo puedo ayudarte? Pero si tal persona quiere quedarse así por siempre, no es correcto. Como cristianos debemos ser gobernados por los mandatos de Dios. Dios me ha mandado trabajar. Dios me ha mandado contribuir. Y esto me mueve, esto me gobierna, esto me guía más que mis sentimientos, más que mis experiencias. Número 4. Finalmente. Otra trampa que debemos evitar son exageraciones. Exageraciones. ¿Por qué es que muchas personas piensan que al recibir una diagnosis de ansiedad o depresión son excusados del trabajo y de la responsabilidad? Es porque están exagerando la realidad de la situación. Y podemos ver la exageración por contraste a los traumas verdaderos. Los traumas verdaderos. Imaginen una familia que ha pasado por la dificultad de un padre o una madre con cáncer y el periodo de los tratamientos difíciles y dolorosos, sin mencionar todo el dolor emocional de ver a tu esposa o tu esposo sufriendo de cáncer, y los tratamientos, los remedios a veces parecen peores que la enfermedad. Y quizás el esposo se muere o la esposa. O imaginen una viuda que ha perdido su esposo. O padres cuyo niño ha sido diagnosticado con leucemia, cáncer de los huesos. Una familia que está cuidando a un padre muy avanzado de edad, un padre que ya no conoce a nadie y no puede cuidarse a sí mismo. Y honestamente está muriendo lentamente en la casa. Un soldado que ha regresado de la guerra, quien ha experimentado verdaderamente el combate. O un niño quien fue abusado o quizás abandonado por sus padres. Esos son, y hay muchos casos más, esos son traumas profundos. Y las sociedades humanas siempre han reconocido tales personas. Necesitan tiempo para refrescarse, para procesar lo que han experimentado o están experimentando. Y nosotros nosotros no pedimos que tales personas mantengan un balance del trabajo y la vida normal. Un balance normal. No, reconocemos el balance del trabajo y la vida para tales personas no debe ser normal porque sus circunstancias no son normales. Después de un funeral, el siguiente día las personas no regresan al trabajo inmediatamente necesariamente. A veces necesitan tiempo para llorar, para estar tristes, que no es pecado. Y ellos no están exagerando
están experimentando la realidad y las tristezas profundas de la vida en este mundo. Como dijo un poeta peruano, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Sí hay golpes en la vida. Y las personas que experimentan esos golpes no están exagerando. Pero ahora, imaginen un niño de 10 años que tú lo pones en una piscina de unas pulgadas de agua. Agua de esta profundidad. Y el niño se cae en el agua y dice, estoy ahogándome. En esa cantidad de agua, niño, ponte de pie. Stop crying. No llores. Está exagerando unas pulgadas de agua a un abismo y un diluvio y un océano. Nosotros quizás no en público. Está exagerando una cantidad de agua a un océano. No debe ser así. Eso es la inmadurez. Pero hay muchas personas en este mundo, no tan cristianos, pero vivimos en este mundo, somos afectados por este mundo. Hay muchas personas que piensan que están experimentando trauma por cosas muy pequeñas. Por ser confrontados por una idea que no creen. Si tú entras en una universidad y tú dices, la homosexualidad es un pecado. Y los hombres son hombres y las mujeres son mujeres. Muchos estudiantes van a responder por decir, hemos sido traumatizados, hemos sido abusados, has hecho violencia contra nosotros por las opiniones, por las creencias. Pero así son. Hay estudiantes que protestan hasta no permitir que entren en la universidad una persona con diferentes ideas. Ustedes saben cómo es, han visto en las noticias por muchos años que es así. Ellos no pueden procesar la idea de otra cosa. Y esto es solamente sufrir otras ideas. Son como niños en unas pulgadas de agua, gritando. Es un abismo. Es un océano. No lo es. Están exagerando la realidad. Entonces, si tú hablas a un joven, no necesariamente un joven, pero si tú le hablas a un joven y el joven dice, no puedo por mi ansiedad o no puedo por mi depresión, y decimos, ¿no puedes qué? ¿Mis quehaceres o tus quehaceres o tus tareas? No puedo. Sí puedes. No estamos hablando acerca de cosas abnormales o fuera de lo normal. Estamos hablando de lo básico de la vida. No puedo barrer el suelo. No puedo hacer la cama. No puedo lavar los platos. No puedo hacer mi tarea. Sí puedes. Están exagerando la realidad. Y si nosotros afirmamos su exageración, pobrecito, no tienes que hacer esto. Ellos van a quedar así en el agua de unas pulgadas. Van a pensar que su exageración no es una exageración. Van a pensar, sí, yo debo sentir así. Está bien que me siento así. Las responsabilidades básicas de la vida no son excusas. Y los que dicen que no pueden hacerlas por ansiedad y depresión están exagerando la realidad. Como cristianos, no debemos mentir. Y exagerar la realidad así es mentir. Esto no es verdad. No es verdad. Quizás te sientes paralizado. Quizás te sientes entumecido o sin sentir. Ok, reconozco que te sientes así. Pero nuestros sentimientos no constituyen la realidad. Es bueno expresar a tus padres o a tus amigos o a otra persona, me siento
paralizado o me siento entumecido, etc. Está bien expresar esto. Pero si yo lo expreso para entonces excusarme de toda responsabilidad, estoy exagerando la realidad de la situación. Y necesitamos a amigos y familiares que nos dicen, no es así, Samuel, no es así. Entiendo que te sientes así, yo puedo ayudarte, pero no es así. Es una trampa si exageramos la realidad, porque ¿dónde paramos? Si podemos exagerar, ¿dónde para la exageración? Podemos exagerar hasta que nos excusemos, sin fin, sin límites. Y hermanos, hay mucho más para decir, pero si nos caemos en estas trampas, ¿será evidente nuestra esperanza en el mundo? Pedro supone que los incrédulos ven algo en nosotros y nos preguntan, ¿por qué hay esperanza en ti? Pero si nosotros pensamos que somos un cuerpo nada más y no usamos remedios, si nosotros nos excusamos de toda responsabilidad y exageramos la realidad, ¿qué van a ver en nosotros? No será esperanza. No será esperanza. Será... No sé cómo describirlo. Y obviamente no quiero concluir un sermón aquí, pero es necesario hacerlo, porque hay mucho más que debemos decir, más trampas para evitar, y para entonces llegar a la esperanza que sí hay en nosotros. Y para el cristiano es un pensamiento otra vez muy libertador, reconocer que aun cuando las cosas alrededor de mí o dentro de mí parecen un desastre, hay una esperanza en mí que no cambia, porque yo no soy mi esperanza, el Señor Jesucristo es mi esperanza. Y esto me da ánimo y alegría para perseverar, aun cuando mi cuerpo o mi alma están sufriendo, o los dos. Mi esperanza es perfecta porque es Jesucristo. Y vamos a hablar de esto mucho más en otro momento. Entonces tengan paciencia con este sermón y el fin, que la mayoría ha tratado de la ansiedad y la depresión, pero es con el propósito de alcanzar cosas más profundas y más edificantes. Oremos.